ya que la mayoría son avanzados, va a ser fácil de entender para ustedes, pero aquí tengo personas que todavía no están muy familiarizadas con el tema, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso rápido general sobre lo que es liquidez, o más bien liquidity, y qué es lo que es inducement, qué es lo que quieren decir esas dos palabras para poder entender el contexto. El tema de los Fair Value Gap o Fair Value Gap Method es más que todo para buscar entradas, o sea, cómo entrar con ellos. Y cómo buscar take profit por medio de los Fair Value Gap, o también tener un Fair Value Gap como un punto de interés. Entonces, va más enfocado en lo que es entrada, cómo entrar, hacer reentradas con ellos. Vamos a hacer un esquema rapidito, que es lo que es liquidez. Haciendo un pequeño dibujo aquí. Vamos a agarrar este ejemplo, ¿no? Bien. ¿Es de Tobar? ¿Chileno? Sí. No mames, que la vaya a cagarse. Creo que es liquidity. Alguien me ponga en el chat qué quiere decir liquidity de los viejos. ¿Qué significa liquidity? Sí, pero sí, es liquidez, es como decir la traducción. Pero ¿qué quiere decir ese tipo de liquidez? ¿Cómo la encontramos? ¿Qué vemos en el gráfico cuando decimos liquidez? Liquidez igual stop loss. Inducement igual a manipulación. Esto es lo que decimos cuando nos referimos a lo que es liquidity inducement. Liquidity es igual a stop loss. Inducement es igual a manipulación. Entonces vamos a ver unos ejemplos rapiditos para que entiendan. ¿Dónde se encuentra la liquidez? Bueno, empezando por arriba de cada máximo, tenemos liquidez. Por arriba de cada máximo, por debajo de cada mínimo, tenemos liquidez. Entonces, cuando el precio va dejando un máximo, retrocede. Cuando retrocede, me deja la liquidez aquí arriba, la conocida como buy stop. Y acá abajo me deja la conocida sell stop. Entonces, cuando el precio va subiendo, viene regresando a buscar nuevamente liquidez. Cuando regresa, viene buscando los bloques trampa, que ya conocemos como SMS Trap. Son bloques que se encuentran antes de un bloque con la verdadera liquidez, el extremo, que sería este. Entonces, el precio lo que suele hacer es neutralizar estos bloques y tomar el bloque de abajo. Cuando estos bloques aquí no se están tocando principalmente, ese vacío que se genera aquí, es cuando se le considera como un bloque trampa al que está en la parte de arriba. Entonces, cuando el precio retrocede, lo que hace es que viene y valida el bloque acá para hacer una entrada, ¿no? Esto va a depender de la temporada en la que estamos viendo, entonces haremos un proceso de entrada en temporadas menores aquí. Pero, por ejemplo, si esto es una temporada de 5 minutos de esta estructura, nosotros podemos hacer entradas directas cuando tengamos este tipo de validación. Algo parecido como pasó con el Nasdaq hoy. Bueno, tenemos esta. Ahora, la siguiente tipo de liquidez que tenemos es cuando tenemos máximos iguales. Es lo que conocemos ya como equal highs. Aquí equal highs. Y lo que conocemos por acá como equal lows. Pueden ser varios mínimos. Equal lows. Entonces tenemos estos como los más básicos. Vamos a decir como los más básicos. Esto todavía no lo vamos a ver. Simplemente vamos a agarrar estructuras
para identificar. Bien, entonces fíjense que la estructura va alcista, y luego deja unos equal highs, pero también ha dejado mínimos. Mínimos, entonces cuando el precio haga este movimiento, quizás solamente sea un retroceso para continuar subiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio aquí? ¿Qué es lo que hace el precio aquí? Viene, neutraliza un mínimo para coger otro. Pongámosle que este de aquí nunca tocó el bloque de acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el precio aquí? Va a venir a buscar el bloque de acá abajo. Toca el bloque y luego comienza a tener reacción. Ahora, ¿qué sucede aquí? El precio comienza a dejar nuevamente liquidez, tanto por arriba como por debajo. También lo podemos ver como el rango de Asia. Imagínense que este es el rango de Asia genera liquidez por arriba y por debajo, ¿no? Entonces, cuando el precio hace este tipo de movimientos, suele hacer neutralización. Neutraliza, se lleva todos los equal lows y suele tomar una zona. Si esta zona todavía no ha estado mitigada completamente, el precio va a reaccionar ahí nuevamente. Pero si aquí hubo una mitigación y el precio reaccionó, posiblemente quiera simplemente seguir manipulando, que es el movimiento de inducement que se reconoce. Inducement porque manipula. Y entonces esto aquí serían stop loss. ¿Por qué? Porque hay personas que lo que están haciendo aquí es comprando, ¿cierto? O como ven un soporte, ya de que esta es una zona fuerte, ellos meten las compras, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el movimiento fuerte? Aquí viene, manipula para sacar todos estos los que están acá. Cuando ellos ven que el precio tiende a hacer este movimiento, se van todos en venta. Y luego este movimiento aquí los saca nuevamente. Entonces este es el nuevo inducement. ¿Por qué? Porque aquí arriba se generó una resistencia. Entonces ellos como vieron que el precio iba para abajo, pues agarraron y vendieron. ¿Y qué es lo que hace ahora este movimiento? Lo saca entonces a ellos también. Saca compradores y saca vendedores. Y sigue su movimiento natural. Y quizás lo que estamos viendo aquí ahora mismo sea un impulso, un retroceso y un nuevo impulso. Eso es de la estructura principal. Nosotros estamos viendo ahorita es una estructura interna de lo que está ocurriendo en un marco de tiempo, vamos a decir, de 30 a 15 minutos, una hora. Pero nosotros estamos siguiendo la estructura de 5 minutos para buscar dónde podemos hacer entradas. Voy leyendo el chat poco a poco, ¿qué es mitigación? Mitigar es cuando el precio regresa a buscar órdenes pendientes o sacar órdenes que tiene pendientes. O invalidar totalmente un bloque anterior. Por ejemplo, aquí no mitigó este punto, tenía que mitigar este. Si el bloque era hasta aquí, por ejemplo, este precio no mitigó. Tiene que venir, cerrar las órdenes que están aquí y luego llevarse. Pero como no sucede, lo que hace es que genera liquidez en este punto, cosa que a nosotros nos valida para entrar en este bloque. Por ejemplo, si el contexto fuera que de aquí ya todo el retroceso termina, entonces nosotros podemos buscar una compra en este punto. Ahí. Porque tengo un mínimo antes de llegar a mi bloque. Entonces, este bloque de aquí se transforma ahora en un bloque trampa, que es el que le conozco como un SMS trap. Aquí tengo la plantilla de este aquí. No la tengo. Bueno, este sería un SMS trap. Cuando se lleva el SMS trap, ya nosotros podemos hacer una compra, ¿no? Vale. Esto aquí ya sería un agregado nada más para explicarles esto acá. Pero por lo regular, cuando sucede esto, ya el precio se va. Bien, entonces ya tenemos equal highs, equal lows, ya se saben cómo funcionan las acumulaciones, que manipula para arriba, manipula para abajo y luego busca su movimiento original. Bien, entonces, ya viendo esto, el tema de estructura avanzada, cómo funciona todo esto. Sí, los imbalances. Es lo mismo Fair Value Gap imbalance. Bien, entonces, bueno, imbalance, ineficiencia, más o menos. Esto aquí, aunque no existe un Fair Value Gap exacto, esto aquí es una ineficiencia, se puede decir un imbalance. Por lo tanto, esa es la pequeña diferencia entre un imbalance y un Fair Value Gap. El Fair Value Gap es básicamente lo mismo que un imbalance, porque al final de cuentas, cuando tú ves un imbalance, perdón, un Fair Value Gap, le vas a decir un imbalance. Pero la pequeña diferencia son estas así, ¿no? El Fair Value Gap tiene una característica principal. Pero al final de cuentas te van a dar el mismo tipo de información, ¿ya? Lo único que según un contexto lo vas a ver algo diferente. Bien, entonces ya tenemos todo esto, ¿no? Ya tenemos lo que es la estructura avanzada, cómo funciona la liquidez, el precio, lo que va haciendo es buscando, ahora como dejó cuál high acá arriba, ¿qué creen que va a ser el precio? Va a inducir, sacar los vendedores que estaban acá arriba, porque aquí muchos vendieron, se fueron, y este movimiento lo sacó. Entonces, cuando ya el precio neutraliza esa liquidez, lo que tiende a hacer en temporadas menores es acumularse y empezar un nuevo retroceso. Vamos a poner que esto es un minuto. ¿Qué va a hacer? Va a buscar los SMS trap
y va a agarrar entonces los bloques que funcionan acá. Y aquí va a ser exactamente lo mismo, va a acumular, se va a ir nuevamente. Y eso simplemente es un solo movimiento, retroceso, para dar un nuevo impulso. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Pregunten cualquier cosa. ¿Están claros en esto? Esto es básico, pero al mismo tiempo es avanzado, porque es importante conocer cómo funciona la estructura, cómo funciona la liquidez. Ahí entra también el run to SMS, run to SMS trap. Sí, siempre va a tener que hacer el inducement. Siempre va a haber inducement. Siempre, 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 siempre. Aunque hay ocasiones que el precio es que va a depender del contexto. Por ejemplo, si esta acumulación se dio por aquí, puede ser que no manipule por arriba. O sea, puede ser que manipule primero por arriba y luego por debajo. O sea, no se sabe exactamente hacia qué dirección va a manipular. Pero si tu estructura va alcista, tú esperarías la manipulación principal, que es la de hacia abajo. Porque si te va, por ejemplo, aquí, el precio le dio la gana de romper hacia arriba y tú agarras un bloque de aquí, te va a inducir hacia abajo y te va a llevar en stop loss. Entonces es importante que si estamos en una estructura así, nosotros queremos comprar, lo que necesitamos principalmente es la inducción hacia abajo para luego entonces buscar la compra. Ahora, cuando estos movimientos sacan la liquidez de estos mínimos iguales, se le conoce como una FU candle, o sea, viene siendo el inducement, pero te va dejando una vela específica acá abajo. A veces suele ser una vela con una mecha larga aquí, como una especie de martillo, que fue la vela que sacó liquidez de todo lo que encontró por acá abajo. Parece que está un poquito más arriba. Pongámosle que es algo así más o menos. Voy a agarrarla. Ahora sí. Bien, ahí. Entonces, esa vela sacó la liquidez. Ahora, cuando esa vela aparece y me genera un alto más alto que todos los demás, o sea, a partir de aquí me genera un alto más alto, ¿vale? Un alto más alto que todo esto. Ya sacó la liquidez. Ahora tengo un nuevo punto de interés porque este movimiento fuerte que sacó la liquidez ahora mantiene toda la liquidez posible. Todo esto mantiene liquidez ahora. Entonces yo lo que hago es que marco para tener mi proceso de entrada en temporada menor acá. Y aquí entonces en M1 sí me voy a montar, porque ya sé que tengo una zona que sacó liquidez y ella se llevó toda la liquidez y me genera un alto más alto. Entonces por aquí ya yo puedo ir buscando mis entradas en un minuto. Que ahí es donde vamos a empezar a atacar lo que es el Fair Value Gap Method y las reentradas que se vayan a dar de aquí en esta subida. Procurar siempre tomar los puntos de interés que estén por debajo del 50% del nivel de Fibonacci. Por debajo del 50%. No quiere decir que si aquí tienes uno en el 62 o en el 70 vas a tomar este, porque tienes que prestar atención que si este punto y este punto aún existe una ineficiencia, entonces el precio te va a inducir. Aquí es donde se identifica el SMS Trap, la importancia de saber si hay o no hay un SMS Trap. Si esto aquí estuviera todo mitigado y aquí esto tiene un imbalance, entonces nosotros podríamos estar buscando un proceso de entrada a este nivel, por aquí. Pero si no es el caso, entonces el precio tiene que inducir hasta este punto de acá abajo. Siempre, siempre, si ustedes quieren pensar en modo liquidez, siempre busquen dónde se encuentran los bloques trampas, dónde se encuentran los imbalances, todo eso, y te van a ver cómo los puntos de interés van a empezar a cobrar más sentido. Si un Fair Value Gap tiene un SMS Trap por encima, valida el Fair Value Gap para entrar precisamente allí, o tendría que haber un bloque para entrar ahí. No, ya iremos viendo los procesos de entrada, los setups de entrada con los Fair Value Gap. Ahorita lo importante es que vayan entendiendo todo esto para luego pasar a ese tema de cómo validar los Fair Value Gap, cómo vamos a entrar con los Fair Value Gap, porque hay varias formas, o sea, a lo largo del curso se van a ir dando cuenta que hay muchas formas, muchas maneras de entrar con los Fair Value Gap, no solamente así. Entonces, por aquí ya vamos a ir metiéndole ya el tema entonces de los Fair Value Gap. Ahora vamos a hacer un pequeño dibujo de los Fair Value Gap. Entonces,
Vamos a tener un par de velas aquí bajistas. No las voy a colocar en el medio, pero bueno. Bien, entonces aquí vamos a ver un fair value gap. En esta zona de aquí, donde ustedes ven que las mechas no se tocan, si ven, ahí existe el fair value gap. Escribir por favor lo que significa fair value gap. Ahora le escribo bien eso ahí escrito. Bien, entonces, bueno, básicamente fair value gap es brecha de valor razonable. O sea, hay un pequeño hueco en el precio. Brecha de valor razonable. Vale, entonces ya tenemos identificado lo que es un fair value gap, ¿no? Ese pequeño vacío que se genera, porque aquí el precio lo que tiene que hacer es ir entregándose eficientemente. O sea, que cada vez que el precio se impulse, venga y mitigue órdenes. Se impulsa, viene y mitiga órdenes. Por cada comprador tiene que haber vendedor. Pero ¿qué pasa? Que el precio de repente hace así, se va de largo. Y todo esto aquí genera ese pequeño vacío. Entonces el precio cuando viene el retroceso, viene y hace esto y deja una mecha, el precio suele subir. Y acá abajo, en la mecha que dejo aquí, viene y me deja el fair value gap. Entonces, vamos a poner que aquí fue donde se generó la vela y acá fue el retroceso. La mecha que genera esta vela con la mecha que genera esta vela de acá, deja ese pequeño vacío. Ahora el precio, pónganle que se va de nuevo. Ese vacío que dejó allí me ha dejado un fair value gap. Ese vacío de liquidez. Cuando el precio se va, nuevamente ya te llega un bloque de órdenes allá arriba o otro punto de interés. Ya tú sabes que tú puedes agarrar una venta. Pongámosle que la venta fue por aquí, ¿no? Ya sabemos que nosotros podemos buscar que una venta hasta estos puntos aquí. Va a depender dónde la vamos a agarrar, porque aquí podemos hacer entonces una entrada en compra. En este punto, ya veremos cómo va a depender del contexto, se va a hacer la entrada aquí, ¿no? Pero más o menos para que entiendan cómo es. Ya nosotros podríamos estar soltando la venta y buscando una compra. Si la estructura va alcista, entonces esto nada más será un retroceso para buscar una compra nuevamente. Entonces, esto no quiere decir que la entrada va a ser así. Para entrar así tiene que depender de algún tipo de situaciones, pero para que me entiendan, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Puedes buscar operaciones estilo ping-pong, así como ustedes han visto que yo entro, tengo una venta, de repente suelto la venta, cojo la compra y nuevamente vendo y así pues por puro fair value gap. Vale, entonces, okay, ya tenemos claro lo que es un fair value gap. Ahora vamos a empezar a ir viendo cómo vamos a hacer entradas, o más bien vamos a identificarlas ahora en el gráfico. Voy a identificar un par antes de regresar. Vamos a empezar en estas, no, en esta subida, no, un lugar grande ya se hayan mitigado, okay, por aquí. Voy a empezar aquí en este movimiento. Fíjense, aquí tengo un pequeño fair value gap. El precio se impulsa, rompe estructura. Aquí. Break continued structure. Esto es rompimiento en la continuidad de la estructura, por la estructura va alcista, entonces BCS quiere decir Break Continued Structure, o sea que va a continuar. Vale, entonces fíjense qué es lo que sucede aquí. Pero eso se va y me deja ese pequeño imbalance ahí, o más bien un fair value gap mismo, ¿no? Y aquí me va dejando otro. Y aquí me va dejando otro. Antes de que esta vela retrocediera, esa vela más bien vino a dar la compra. Y la vino a dar aquí por un breaker. Entonces, fíjense que el precio sube y luego ¿qué tiene que hacer? Viene a mitigar ese imbalance que ha dejado aquí. Miren cómo lo cierra.
pero como esta de aquí no está en una zona premium, una zona discount, vamos a buscar el Fibonacci. Vamos a poner que todo esto aquí sería el impulso. Fíjense, el 50% está aquí arriba. Vale, entonces, ¿dónde están mis zonas OT? A partir del 0.70. Y aquí abajo hay un imbalance, por lo tanto yo no podría buscar una compra en este punto de aquí, por ejemplo, así, pongámosle que yo iría a hacer eso. No podría hacer eso, ¿por qué? Porque aquí abajo hay otro imbalance. Entonces, si yo estaría agarrando una compra, la tendría que ser en este punto. Ahí. Y sería que un retroceso, ¿hasta dónde? Porque aquí todavía no ha terminado el retroceso. Tienes que ver que este punto aquí y este punto aquí están generando equalos y esto puede inducir hacia abajo o bien neutralizar el mínimo, como hizo aquí. Aquí neutraliza, creo que ahí se llevó completamente los equalos. Ahí vamos a ir viendo el tema de la liquidez igual, fíjense. Aquí lo que hizo fue que vino a neutralizar los equalos. Aquí lo neutraliza y luego se va. Por lo tanto, si yo agarraba una compra aquí en este fair value gap, sería un retroceso. ¿Hasta dónde? Fíjense que aquí justamente en esa bajada me deja otro fair value gap. Miren. ¿Y qué fue hacer el precio? A cerrarlo, ¿no? Y más arribita de eso, si se fijan, aquí arriba hay otro pequeñito fair value gap. Miren, ahí está. ¿Qué hizo el precio? Prac. Entonces yo no podía vender en este fair value gap de aquí porque aquí arriba había otro. Por lo tanto, yo cogía una compra en retroceso hasta este punto, hasta ahí, y ahí metía una venta. Aquí, por aquí arriba de esta mecha. ¿Hasta dónde? Hasta estos equalos, porque hasta ahí era la liquidez que estaba pendiente. Fíjense, llegó. Y ahora miren, a partir de este punto, genera un alto más alto que este y que este. Fíjense, neutraliza todo eso. Este fue el open de hoy. Ahora miren, ¿qué es lo que identifican aquí abajo? En esta subida, ¿dónde yo puedo hacer una entrada? Miren aquí. Tenemos fair value gap aquí y aquí tenemos otro fair value gap. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué hace el precio? Viene, cierra este de bloquecito aquí, es un bloque trampa, un SMS trap. Entonces, tenemos SMS trap y tenemos un bloquecito aquí abajo. Perdón, un fair value gap. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar que ese bloque sea neutralizado. Y entonces entramos acá en este fair value gap de aquí. Y para que nuestro stop loss esté bien protegido, yo lo pongo acá abajo. Ahí, ¿por qué? Porque esto todavía puede seguir induciendo hasta este bloque acá. ¿Pero qué pasa? Que aquí tenemos un breaker. Entonces, este de aquí yo le llamo asistencia. Déjenme borro esto y le pongo, yo no hago tantas rayerías, simplemente para que ustedes lo entiendan. Este aquí sería un breaker. Pero ese breaker no se valida así por así. La única forma en la que yo valido un breaker tiene que ser con fair value gap. Yo le tengo fair value gap breaker. Así. Entonces, como tengo ese breaker ahí, yo dejo mi entrada acá. No voy a pensar que va a bajar hasta acá abajo porque aquí hay algo que está impidiendo que el precio siga bajando. Pero uno igual no puede confiarse y poner el stop loss ahí, que básicamente ahí sería, por lo menos debajo de la última vela que tenga mecha. Por ejemplo, esta vela tiene mecha. Ahí iría el stop loss, pero yo no me voy a confiar, yo lo voy a poner debajo de esta. Tampoco es necesario poner hasta acá abajo, porque sería como un poco exagerado. Pero bueno, sería así. Hay gente que lo pone así, de hecho, pero yo no me gusta. Yo lo prefiero poner acá. Va a haber contexto donde sí lo dejo por acá un poquito más cerca. Bueno, ya irán viendo ustedes todo eso. Y entonces, ya aquí nosotros, ¿qué hacemos? Buscar neutralización del siguiente máximo. Cuando estamos viendo acá en los ejemplos de que por arriba de cada máximo hay liquidez, entonces ¿qué nosotros esperaríamos? Que el precio termine de ¿qué? De neutralizar este máximo, porque estamos en una estructura alcista. Entonces quiere decir que por arriba de este máximo hay liquidez. Vale, entonces mi TP principal va a ser en ese punto. El mensaje, a ver, eso del breaker, ¿podrías explicarlo? Nunca había escuchado el concepto. Ok, un breaker order block, esos son conceptos de ICT. Es cuando, por ejemplo, vienes a una estructura bajista y el precio lo que va haciendo es que cada vez que toca el bloque anterior, cae. Toca el bloque anterior, cae. Entonces, ¿qué pasa con este bloque aquí? Que lo rompe y luego lo utiliza por la parte de arriba. Y se va. Este bloque de aquí, es el breaker. Pero para que se valide debe de haber un fair value gap aquí, en este punto.
En el método de ICT normal, pues no te dicen que tiene que haber un fair value gap ni nada de eso, por eso que yo le llamo el concepto de fair value gap method, porque el fair value gap básicamente te valida todo, básicamente. Entonces, si aquí existe el fair value gap, yo voy a hacer mi entrada en este punto, porque aquí ya tengo el breaker. Es lo que está sucediendo aquí. Fíjense esta pequeñita estructura, retroceso, frac, y luego ahora, ¿qué hace ese bloquecito? No da la venta, sino que lo rompen. Y ahora viene y lo utiliza por la parte de arriba. ¿Pero por qué se utiliza aquí? Porque ahí justamente estaba el fair value gap. Vamos a marcarlo nuevamente. Ahí está. Miren cómo las velas vienen y cierran con tanta precisión el fair value gap. Y ahí mismo ustedes tienen que dejar la orden. Y ahí se va. Aquí vino, regresó nuevamente, asustarlo nada más, pero miren, al final de cuentas, ¡pum!, terminó subiendo. Solamente hasta ahí ya daba más del 1.5.19, que es lo mínimo que yo busco, un 1.5. Realmente no es complicado. Ustedes van a seguir aplicando estructura, pero van a prestar atención ahora a los fair value gap. Miren, aquí hay un fair value gap, pero no porque exista este fair value gap de aquí, ustedes van a hacer una entrada, porque eso estaría fuera de contexto. No hay razón ahí. Es un precio demasiado premium ahí arriba. Entonces no podíamos pensar en hacer esto. Si bien igual daba, mira, igual daba, pero está muy caro. Está muy caro, entonces si tú pensabas que eso se iba a ir, mira, te volaba. Aunque por el momentum, de pronto en un minuto sí se puede hacer la entrada, ¿no? Pero bueno, igual uno esperaría mejor el retroceso y ahí sí te vas con más calma. Y así te puedes aguantar toda esta fluctuación que hubo aquí. Miren, todo ese mercado alborotado. Al final de cuentas venía sacando stop loss, porque internamente todo esto en M1 son líneas de tendencia. Que olvidé mencionar en la parte de liquidez, todo esto forma parte de la liquidez. Cuando se generan todos estos movimientos, hay una línea de tendencia que se va generando de camino y todo eso es liquidez. ¿Por qué? Porque la gente también vende. Cuando hay tendencias así como esta y el precio va tocando, la gente lo que hace es que se va posicionando en venta. Y este movimiento lo que hace es sacar todo esto, lo va sacando. Entonces aquí adentro internamente había liquidez por línea de tendencia. Y el precio lo que hace es que saca todo eso para nuevamente irse. Vamos a buscar más ejemplos por acá. Aunque más ejemplos, ahorita quedan 7 minutos de esta clase, de esta primer Zoom. Ahorita mando otro. Vamos a buscar puros ejemplos y luego vamos a ver cómo vamos a hacer entradas entonces con los fair value gap. Pero con esto ya básicamente ustedes van a poder empezar a buscar entradas precisas. Vamos a ver por acá. Aquí tengo unos marcados, uno creo que son de 1 minuto que yo estuve tomando. Aquí marcó que había liquidez, porque esto aquí era una acumulación. Fíjense el ejemplo de la acumulación, la liquidez cuando el precio acumula. Ahí tengo liquidez por la parte de arriba y por la parte de abajo. ¿Qué hace el precio? Primero manipula hacia dónde, hacia abajo. Entonces esto de aquí es indúceme, y luego el precio que hace induce hacia arriba para sacar que la liquidez que había por la parte de arriba. Buscar en temporada. ¿En qué temporada? Ok, eso lo vamos a ver en el siguiente Zoom. Ahorita el tema de los fair value gap es nada más para que ustedes se familiaricen bien rápido. Ya después vamos a ver todos esos temas. Según mi estrategia, cómo yo hago para operar con los fair value gap, así estilo scalping, hacer muchas reentradas. Bien, entonces, fíjense que aquí tengo un fair value gap, el precio entró ahí y miren, se fue, porque yo sabía que aquí tenía que manipular todos estos mínimos, sacar toda esta gente que estaba aquí metida en compra, que tienen sus stop loss así. Ahí. Tenía que primero hacer movimiento de manipulación. Aquí no estaba seguro si iba a manipular hacia arriba primero. La verdad no sabía. Pero como ya aquí estamos en punto de interés y veníamos de una estructura alcista y aquí ya el precio estaba en una zona alta, a este punto mira, se agarra acá. Aquí completa un movimiento por order flow, fíjense. Mira, ahí neutraliza ese fair value gap. Miren, yo no estoy buscando bloque. Sí busco un fair value gap que esté en una zona alta de un impulso. Y este aquí era uno. Entonces fíjense que aquí rompe estructura primero. Empezando por eso aquí rompió la estructura. Ahí. La rompe. Luego regresa, se va nuevamente.
saca liquidez de los SMS Trap. Mira, aquí tenemos un SMS Trap. Miren cómo el precio viene, neutraliza ese bloque que estaba aquí, porque aquí había mucha gente que lo que hacía era, los que compran por bloques de orden, hacían esto. Porque ven que el precio genera un bloque de orden y genera un alto más alto, ya todos se meten a comprar donde hay un bloque de orden. Y resulta que el bloque de orden fue violado. ¿Por qué? Porque eso era un SMS Trap, el precio no estaba tocando el de acá abajo aún, y la entrada real tenía que ser acá abajo, aquí, donde está este bloque, miren. Y ahí sí se validaba. Entonces ahora el precio nuevamente sube y genera equal highs, relative equal highs. Aquí en este punto neutraliza este, pero aquí comenzó a generar más liquidez, pero por arriba de este máximo. Quiere decir que ya tenemos un alto que es más alto que este. Por lo tanto, veo un fractal alcista hasta ese punto. Y ahora, ¿dónde yo voy a hacer la entrada? Tengo que buscar qué es lo que tengo por aquí. Veo un fair value gap. Miren, aquí el precio entra, el fair value gap, y boom, se va nuevamente. Y ahora fíjense nuevamente acá esta reentrada aquí. Fair value gap. Miren, el precio se acumula un poquitito, rompe pequeñitas estructuras internas de 1 minuto de este punto de aquí. Miren, ahí ya lo rompió. ¿Regresa a dónde? Al fair value gap. Miren, ahí está la entrada. Y esto terminó volando. Y esto realmente no lo cerré aquí, lo cerré por aquí. Por aquí tenía un op. Este era mi punto objetivo primero. La neutralización. Y el siguiente punto objetivo era este de acá. Ahí reaccionó. Miren, yo los voy colocando el pasado porque aquí tenía indúceme en este punto. O sea, tengo un máximo. El precio induce, cierra totalmente y para abajo. Tal cual tomé esa entrada, se dio bonito. Bien. Sí, sí, yo vi que tú tomaste esa entrada, estuvo brutal. Está sincronizado, imagínate. Y ahora después que termines este intensivo, te vas a quedar volando, Oliver. Pero bien, entonces ahí veamos cómo se daba el fair value gap bonito. Miren cómo entra y lo toma y boom, a volar. Y no order block. El bloque está aquí abajo, pero miren, la entrada se dio acá arriba. Ya ven. Entonces, ¿qué vemos acá? A un costado vemos un breaker. Todavía no ha sido neutralizado. Hasta que no neutralice totalmente el breaker hasta acá abajo, todavía sigue habiendo liquidez. Entonces tengo ese fair value gap, un fair value break en este punto. Y vamos a volar, miren. Ahora toda esta bajada, ¿qué creen que pasó? Dejó fair value gap, puros ineficiencias, puros imbalances, imbalance por aquí, otro por acá. Te van a tener de tarea rayar el gráfico de puro imbalance. Vean. De hecho, el gap completo es un fair value gap también, un imbalance. Y eso tiene que ser rellenado igual. Entonces, cuando el precio comenzó a descender de esta manera, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar cómo buscar la entrada en venta, pero hasta dónde, hasta rellenar estas ineficiencias, porque todo esto aquí es un desequilibrio. Hubieron compradores, esto en 5 minutos se va así, retrocesos, pero en temporadas más altas no se ve, se ven puras velas de un solo tamaño. Entonces, quiere decir que aquí solamente hubieron presencia de compradores. Pues ahora tiene que entrar el vendedor y neutralizar toda esa ineficiencia. Y aquí, ¿qué sucede? Lo mismo, fíjense, ineficiencia, 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 aquí ineficiencia, ineficiencia, boom, y ahora ¿qué tiene que hacer el precio? Hacia arriba, hacia arriba. ¿Por qué? Porque tiene que rellenar toda esa liquidez que había dejado expuesta ahí. Y así sucesivamente, cada vez que va el precio dejando todos estos imbalances, todo esto, y el precio comienza a caer, a descender, ¿qué creen que va a hacer? Va a venir a rellenar todo esto. Y así va funcionando la liquidez. Entonces, fíjense aquí. Aquí ya tocó esta zona, ¿no? Ahora miren cómo uno hace la entrada aquí. Primero, cuando cae esta vela grande, ahí genera un pequeño fair value gap entre esta doji que está aquí y esto. Genera un fair value gap. Esta vela todavía no ha aparecido. Imagínense que esta vela no ha aparecido. Pero esta vela aquí y esta vela de acá me generó el pequeño fair value gap. Entonces aquí yo no voy a esperar un boss para entrar, un chosh o algo así. ¿Por qué? Porque imagínense esperar un chosh aquí, este sería el punto, no, más bien este de aquí sería el punto, porque de aquí fue que se generó el alto más alto. Entonces ustedes no van a esperar que esto se rompa para luego agarrar este extremo de aquí y vender, porque fíjense lo que sucede, se los lleva. Entonces, otra forma de entrar con un op erróneamente. Entonces, ahora esto aquí pasa a ser un SMS trampa. Tú metes la venta y aquí ni siquiera te da por abajo, porque aquí te rompe totalmente. Entonces, ¿cómo hacemos la entrada? Miren, desde aquí. Cuando esta vela entra, se mete a dónde? Al fair value gap. Ahí está. Donde pongo mi stop loss arriba de esta última mecha de aquí. No hace falta ponerla allá arriba. Y ya, de ahí le damos hasta dónde, hasta rellenar por lo menos este el TP1.
pero siguió súper hiper cayendo. Entrando en M5, a pesar de que este es Nasdaq, ahí hay 16 pips, lo cual es bastante poquito para hacer M5.